Unfortunately, we have learned what it means to be alone and face the never imagined. But we have learned to adapt, and if this situation has taught us anything, it is that when we cooperate, we have no limits. That is why at Covisian Group, we want to help you boost the growth of your company through innovation. Make No Little Plans. Accelerating Innovation is an initiative promoted by Covisian Group with the objective of helping match the most innovative international startups and the needs of large corporations in the field of customer management and customer experience. Designing the future by innovation. Este evento pone fin a la primera fase de la iniciativa de aceleración de startups promovida por GSS, Grupo Covisian, que comenzó a finales del año pasado en Italia, ahora pasa por España y a finales de año llegará a América Latina. En este evento no solo conoceremos a las startups finalistas y a la ganadora de la iniciativa de GSS y sus innovadoras soluciones, sino que vamos a conocer las últimas tendencias en innovación de la mano de Evo, Bank Sabadell, Amazon Web Services y Google Cloud, entre muchas otras sorpresas y muchas otras ponencias. La iniciativa ya está dando sus frutos no solo en la fase 1 de Italia, con varias pruebas de concepto en activo, sino que ha atravesado fronteras y GSS ya está trabajando con empresas españolas y startups italianas en modelos innovadores de gestión de clientes. Antes de comenzar a escuchar a nuestros invitados, me gustaría que se dirigiese a todos vosotros César López, CEO de GSS Grupo Covisian para Iberia y América Latina. Buenos días, César, cuando quieras. Enhorabuena por esta iniciativa de innovación. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Él ya está vacunado, yo también, así que no hay problema con que nos demos la mano, incluso estemos sin mascarilla. Imagino que innovar en el mundo de la atención al cliente es algo muy complicado. ¿Cómo surgió la idea de montar esta iniciativa? Bueno, en GSS, en Grupo Covisian, desde el principio de su fundación, el área de innovación o el pilar de la innovación ha sido fundamental para el desarrollo del grupo. Entonces, esta iniciativa se enmarca dentro de esa filosofía de generar unos ecosistemas entre nuestros clientes, nosotros mismos, que desarrollamos muchísima tecnología dentro del grupo, y compañías complementarias, precisamente para acercar las soluciones que existen en cada momento, que además evolucionan de una manera muy rápida, a las necesidades que nosotros conocemos de primera mano de los clientes a nivel internacional. Entonces, cómo surge la iniciativa dentro de esta filosofía o de esta estrategia de nuestro grupo. Bueno, pues hemos conocido ya al CEO de GSS. Yo soy Roberto Fernández, periodista de Informativos Telecinco, para quien no me conozca, y ahora vamos a conocer a los miembros del jurado, ¿no? Lo que quiero es primero, si no, un momentito, es agradecer, precisamente aprovechar para agradecer al jurado toda la dedicación y el tiempo que han tenido con estas grandísimas empresas que han estado representando la iniciativa, y enhorabuena, por supuesto, también a los finalistas. Claro que sí. Bueno, pues ya hemos escuchado a César, el CEO de GSS Grupo Covisian. Damos las gracias a César, por supuesto, y, cómo no, a todos los miembros del jurado. Ahora vamos a dar paso a Javier Rodríguez Zapatero. Es presidente ejecutivo y cofundador en ISDI, y como él nos va a contar, está muy involucrado en el mundo de las startups y la innovación. Bienvenido, Javier, ¿nos escuchas bien? Gracias a todos y es un placer estar aquí. Muchas gracias, César,
y Virginia y a Covisian por esta invitación, y enhorabuena por el evento, porque estar animando a emprendedores a que hagan planes sin pensar en pequeño es fabuloso. Y bueno, tengo 8 minutos para contaros algo y voy a intentar ir muy al grano para ver si somos capaces de transmitiros parte de lo que hago, porque como sabéis, soy presidente de un grupo educativo que se llama ISDI, o espero que así me hayan presentado porque no he podido oír la presentación, pero he pasado toda mi vida en el mundo digital y muy ligado también al mundo de las startups. He estado 9 años como director general de Google para España, Portugal y Oriente Medio, y estoy muy volcado con el mundo de la generación de startups, tanto dentro de ISDI como desde fuera, con un papel muy activo como inversor en dos sociedades de inversión en las que formo parte del comité ejecutivo, y que me permite también pues valorar muchísimas compañías como las vuestras para ayudar desde el punto de vista de apoyo de capital, y en este caso no solo de capital, sino de echar una mano a que los emprendedores salgan adelante. Lo primero que me gustaría compartir con todos vosotros es ese concepto de que no estamos en un cambio, en una época de cambios, sino en un cambio de época profundo. Y a mí me gusta definirla como una época eminentemente exponencial. Yo creo que para los que me estáis escuchando, si os pudierais imaginar que estáis encerrados de verdad, sin poder salir de una sala, de un auditorio de 200 personas, y miráis al techo y cae una gota de agua, y al minuto caen 2 gotas de agua, y al minuto 4, y al minuto 8, y al minuto 16, si habéis hecho la suma son 5 minutos, 31 gotas de agua, y muchos de vosotros que entendéis este concepto exponencial, estaréis de acuerdo que si estáis encerrados en ese auditorio, tarde o temprano os ahogaréis, porque el volumen de agua que está entrando en ese auditorio se está duplicando cada minuto. La pregunta que tenemos que hacernos no es si vamos a morir o no, que puede ser un final cierto, sino cuándo, ¿no? ¿Cuándo se va a llenar ese auditorio? Y la realidad es que se llenaría en 32 minutos, solo 32 minutos. En 32 minutos estaríamos muertos. Pero yo creo que hay una pregunta más interesante, y es ¿qué porcentaje de agua tendría ese auditorio solo 4 minutos antes de morir? En el minuto 28. Y la respuesta es que solo tendría lleno de agua el 6,25% del auditorio. Es decir, a muchos asistentes no les daría tiempo a sentir el agua, ni siquiera a los pies. Y sin embargo, el final está cerca. Estamos ante una curva eminentemente exponencial, en la que al principio parece que no pasa nada y luego todo ocurre de manera increíblemente rápida. Y ese es para mí el mayor exponente que puede definir este cambio de época, que es la época digital, la época exponencial, en la que, curiosamente, y lo tengo que decir así, emprender y ser una startup está de moda. Pero no es que esté de moda, es que hoy crear e innovar es parte intrínseca de la generación de valor a futuro. Como os decía, todo es exponencial. Fijaos en compañías como Google, como Amazon, que hoy nos va a presentar, o como Facebook. Si además le sumamos Microsoft y Apple, estas compañías en los últimos 3 años han triplicado su valor bursátil. Suman más de 7 trillones o 7 billones españoles de capitalización. Nunca se ha crecido tan rápido, se ha concentrado tanta riqueza en manos de tan pocas compañías. Bueno, pues estas compañías tienen algo en común con todos vosotros. Estas compañías piensan y actúan como si fueran una startup. Quieren hacer las cosas rápido, quieren intentar encontrar la manera de acercarse al mercado, tener su feedback también muy rápido y fracasar aprendiendo. Es una manera distinta de gestionar, que es la manera en la que vosotros posiblemente estáis lanzando vuestras iniciativas, y espero que muchos de vosotros presentéis bien y además ganéis. Y este cambio de época no solo se caracteriza por ser exponencial y por tener exponentes tecnológicos que están generando mucha riqueza, sino que también se caracteriza porque nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta inversión en iniciativas que estén basadas en innovación y crecimiento futuro, es decir, en startups, es decir, en vosotros. Mirad, solo en Silicon Valley el año pasado se invirtieron 140.000 millones de dólares en startups.
En Nueva York, el resto de Estados Unidos se invirtieron 70.000 millones de euros, es decir, que solo Estados Unidos fueron más de 200 y pico mil millones de euros invertidos nuevos en un año. Están surgiendo en el mundo nuevos hubs de inversión, como es el caso de Israel, donde ya se canalizaron el año pasado más de 15.000 millones. Y también en España y en Europa el capital empieza a darse cuenta que muchas veces es mejor ir detrás del gran premio, que muchas veces es mejor variar la cartera de inversión para buscar la inversión, valga la redundancia, en compañías como las vuestras, que luego a largo plazo, 4, 5, 6 años, porque hay que tener paciencia, se pueda tener un retorno muy grande como para compensar el hecho de haber invertido y de haber apostado en otras startups. Es un momento único para gente innovadora como vosotros, es un momento histórico para el mundo también y sobre todo para España, porque además Europa y España se han dado cuenta de que la tecnología y la digitalización están empezando a jugar un papel clave para todos y va a haber también mucho dinero público detrás del apoyo hacia iniciativas que ojalá puedan ser las vuestras. Yo estoy convencido que como buenos emprendedores tenéis esa madera que hoy define a la mayor parte de los emprendedores. Yo estoy convencido que trabajáis por aquello que os importa y además creéis en lo que hacéis. Esto se ve en los ojos. Yo veo muchas startups y yo creo que todas tienen eso en común. Trabajan duro, se lo creen y encima creen en lo que están haciendo. Las buenas startups se arriesgan y fracasan y aprenden de ese fracaso. Los buenos emprendedores tienen una visión, seguro que la tenéis, y los buenos emprendedores son valientes. Yo creo que eso es un denominador común y una dimensión que todos los emprendedores tenéis como legado y como forma de hacer las cosas. Pero si os puedo decir algo, hay algo que diferencia a los emprendedores que tienen éxito de los que no lo tienen. Todos tienen lo que he dicho al principio, es decir, esa visión, esas ganas de trabajar, esa valentía. Pero no todos son capaces de construir un buen equipo de una manera humilde, entendiendo que aunque tú seas el emprendedor, no te puedes dejar deslumbrar por tu propio ego. Y eso implica contratar a gente e involucrar a gente que en la mayor parte de los casos va a ser mejor que tú. En esa involucración de gente, los emprendedores que yo he visto que han tenido éxito y que han sabido fracasar constantemente, también han sido capaces de formarse, porque la formación ayuda a construir atajos para eliminar el número de fracasos. Está muy bonito decir, oye, hay que fracasar, el fracaso es un aprendizaje, sí, pero también el éxito es un aprendizaje. Y si somos capaces de minimizar el número de fracasos, seremos capaces también de tener éxito antes. Y esto se consigue cuando se está formado. Yo estoy viendo a emprendedores de 40 y 45 años que cuando piensan y actúan como un joven, pero tienen la capacidad de hacer las cosas con un mínimo de aprendizaje, y de esto algo sé, porque es a lo que me dedico ahora, son capaces de conseguir esos atajos que les llevan al éxito. Los que tienen éxito, que yo veo también que tienen éxito, tienen valores. El dinero no es el fin, el dinero es una consecuencia de hacer algo que sirve para cambiar el mundo que tienes alrededor y conseguir que sea mejor. Hagas lo que hagas, si no estás ahí para cambiar el mundo o parte del mundo, posiblemente no tengas éxito. Y por último, y esto es importante, los emprendedores, y lo digo porque si estáis entrando en esa ruta, creo que os puede servir este consejo, están buscando constantemente capital, pero esa búsqueda constante está planificada. Tienen ya en mente qué es lo que va a ocurrir dentro de un año, dentro de 2 y dentro de 3, porque tienen una idea de cuándo van a necesitar capital. Y además están encontrando capital inteligente en las primeras fases. Es decir, gente que quiere invertir a un precio razonable a cambio no solo de dar ese capital, sino también de dar consejo, de muchas veces estar presente en el board y estar presente en los consejos que os ayudan normalmente a tomar decisiones de negocio que están más informadas y que te ayudan a llegar al mercado mucho antes. Me gustaría terminar, porque esto es una charla sin ninguna presentación detrás y no puedo ver las caras, simplemente compartiendo también algo que un viejenial como yo, ya tengo 52 años, pero me siento como un chaval de 25, ha llevado siempre a gala.
y es el hecho de que vais a tener que asumir que este es un mundo muy cambiante, vais a tener que pivotar constantemente, pero si sois capaces de asumir que vais a vivir estresados el resto de vuestra vida, pero que la ilusión que le ponéis al mundo que estáis intentando cambiar, trabajando duro y siendo valientes, si esa ilusión y esa excitación, dejadme que lo diga así, que produce lo que estáis haciendo, es mucho mayor que el estrés que os genera, es decir, si podéis estar más emocionados que incómodos, tendréis éxito. Así que os animo a que os sintáis mucho más emocionados que incómodos, aunque vais a vivir siempre incómodamente emocionados. Mucha suerte hoy, enhorabuena a los que salgan premiados y bueno, aquí me tenéis para lo que necesitéis, también tenéis a ISDI, mi escuela de negocio y de emprendimiento para lo que necesitéis y es un placer, enhorabuena, gracias de nuevo Covisian y a todo el grupo que ha montado y que ha hecho esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier Rodríguez Zapatero, por tus palabras. Me quedo con lo de cambiar el mundo, make no little plans, ¿verdad? César nos ha presentado antes, el CEO de GSS, Grupo Covisian, nos ha presentado antes a todos los miembros del jurado de esta iniciativa de aceleración de startups. Son profesionales en activo en grandísimas corporaciones y hoy tenemos el lujo de tener a 4 de ellos, a 4 miembros. Comenzamos con Icía Riestra, es directora de banca de seguros, medios de pago y contact center en Evo Bank. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero de todo, dar las gracias a GSG, al Grupo Covisian, por organizar este evento, ¿no? Que yo creo que nos ha sido útil a todos, a vosotros las startups y también a todos los que hemos tenido el placer de ser jurado, porque nos ha permitido pues, ver ofertas que hay ahí en el mercado muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría comentaros un poco pues, cómo vemos desde una entidad como Evo Banco todo lo que es la innovación. Porque nosotros, en cierto modo, hemos sido un poco startup, ¿no? Estábamos en un entorno muy tradicional, con bancos muy tradicionales, con muchas sucursales, ¿no? Y de repente irrumpe pues, un banco distinto, ¿no? que tiene desde sus orígenes una manera de hacer las cosas diferentes. Entonces, nosotros, para que tengáis como referencia, cuando empezó a surgir Evo, ya desde un primer momento, en cada sucursal, cada cliente que se hacía cliente de Evo Banco, lo primero que se hacía era descargarse la banca móvil. O sea, a partir de ese momento ya tenías un contacto con una persona, pero ella te decía, a partir de ahora toda la comunicación que tienes que intentar hacer por el banco es a través de tu banca móvil. Entonces, esto pues estamos hablando de más de 8 años, ¿no? que ahora que la mayoría de las entidades es su apuesta clave, es una apuesta que nosotros ya visualizábamos pues desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha permitido todo esto? Pues nos ha permitido, pues, por ejemplo, en una situación en la que acabamos de pasar de hace un año, pues que nosotros estuviésemos ya preparados para todo lo que era una pandemia. Incluso apostamos a un modelo de únicamente una sucursal y que ese canal de banca móvil fuese el ejecutor de todo. Entonces, es muy importante también ver pues cómo te relacionas, ¿no? con los clientes, porque al prescindir de todo lo que es el canal presencial, al final la gente, pues lo que estamos hablando es de su dinero, ¿no? Y es una cosa muy sensible y es muchas de las cosas que muchas de las startups estáis enfocando. Entonces, toda esa relación de confianza tiene que venir muy bien hecha por unos procesos muy robustos y con mucha confianza y con mucha seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es clave? Pues no solamente el mantenerlo, ¿no? En esos momentos nosotros teníamos sucursales que podían dar la entrada, pero la originación y la originación digital, que es uno de los grandes retos, ¿no? De cómo conseguir clientes sin casi interacción humana. Pues eso es uno de los procesos claves. Nosotros ahí estamos apostando muchísimo pues, por crear una hipoteca totalmente digital, que es uno de los procesos, y los que habéis tenido experiencia, pues más tediosos, ¿no? A nivel de comprarte una casa y que te genera más dudas, ¿no? Pues intentar simplificarlo, hacer sencillo al cliente y que se pueda contratar su hipoteca o abrir la cuenta totalmente digital sin casi intervención humana. Vale, esto es un poco así como para que tengáis claro cómo nosotros hacemos o cómo integramos lo que es la innovación en el mundo de Evo. Y que lo que nos ha permitido esta innovación es podernos diferenciar de la mayoría de los bancos o adelantarnos a la mayoría de los bancos. Es decir, nosotros ya estamos pensando en estos procesos o en estas utilidades antes de que la mayoría de los bancos hicieran. Entonces ahí nos permitió encontrar nuestro hueco en este mercado, ¿no?
Pero para poder tener innovación es muy importante, pues dentro de todas las compañías, que la innovación tenga su peso específico. Entonces, nosotros en Evo existe el departamento de innovación. Yo creo que eso es algo clave. O sea, no solamente hay que hablar de innovación, porque siempre se nos va a llenar a todos la boca de hablar de innovación, de hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero la innovación tiene que tener su peso en todas las compañías. Entonces, tiene que existir un área de innovación y la innovación tiene que ir en el ADN de cada uno de los integrantes de la compañía. Es decir, nosotros, a pesar de que tengamos un departamento de innovación, todos estamos prácticamente todos los días buscando innovaciones, viendo qué es lo que hay en el mercado, viendo cómo se puede adaptar. Entonces, para nosotros, como os comentaba, es muy importante y por eso tenemos mucha relación pues, con muchas startups como vosotros. Siempre estamos receptivos a escuchar nuevas maneras de hacer las cosas, no nos da miedo. Entonces, es muy clave, ¿no?, para el emprendimiento. Entonces, ¿qué es también muy importante para cualquier innovación? Sobre todo nosotros que estamos en el mundo bancario. Pues primero, no hay que perder el foco en el cliente. O sea, las innovaciones son muy buenas si van a aportarle algo al cliente, ya sea o por un producto que pueda ser innovador o por unos procesos que puedan ser innovadores. Es decir, si perdemos el foco y pensamos en la innovación porque sí, porque es muy disruptivo, porque no, pero al final este servicio o este valor tiene que tener un sentido dentro de una organización. Entonces, y ese sentido y ese tiene que tener también al final un beneficio que tenga el cliente y que yo pueda también obtener un beneficio para eso. Entonces, recordad siempre, la innovación está bien, pero tiene que tener su contraparte, ¿vale? Porque si no, cuesta mucho encontrar modelos de negocio sostenibles que puedan fomentar esa innovación. La siguiente es muy importante, sobre todo en los mercados que nosotros nos movemos, en los bancos, compañías de seguros y demás, es la rapidez, que también lo comentaba Zapatero anteriormente. La rapidez es muy importante porque si yo tengo una idea que es súper disruptiva, pero voy a tardar 3 años en ponerla en funcionamiento, al final el mercado me va a comer. O sea, tienen que ser ideas que se puedan aplicar de una manera rápida, con un beneficio concreto y que den un valor añadido a la compañía. Y luego, lo que también es muy importante, sobre todo todos los que estéis enfocados en startups que puedan dar valores añadidos a las entidades financieras, es recordar que nosotros tenemos una parte que es complicada, que es toda la parte legislativa. Entonces, nosotros tenemos una regulación siempre que es muy fuerte y entonces siempre hay que ver toda innovación, pero que cumpla la legislación. Es decir, muchas veces a nosotros nos gustaría hacer las cosas con un one click, pero a lo mejor hay que explicar, ¿no? Porque hay que cumplir las normas que nos marca desde Banco de España o todas las legislaciones y poder ir cumpliendo todas las normativas de una manera que sea sencilla y práctica para el cliente, pero que les dé pues, toda la información que necesita y poder cumplir esta legislación. Entonces, pues yo creo que... bueno, última cosa, perdón, era... la parte también que es muy importante es que yo creo que en todo componente de innovación, al final es como un emprendimiento, es como tienes que tener una parte de riesgo. Muchas veces no vas a saber si esto va a funcionar o no va a funcionar, tienes que experimentar. Muchas veces cuando se está innovando, obviamente no hay experiencias que tú puedas comparar. Entonces, el riesgo es una parte como los emprendedores que tienen que estar siempre aparejadas a la innovación. Intentando siempre que sea un riesgo controlado, pero siempre hay que tener, no hay que perder, ¿no?, ese componente de riesgo para que ayude. Una pregunta para ti, Itziar. ¿Qué papel juegan para bancos como Evo las insurtechs y las fintechs para ayudarles a alcanzar la innovación? Mira, nosotros, yo creo que, como te comentaba, es muy importante porque puede haber cosas que sean muy interesantes, pero si tú, por ejemplo, tienes que hacer muchos desarrollos informáticos dentro de tus propios sistemas, pues a lo mejor te pones a desarrollarlo y puedes tardar 2 años. Entonces, en paralelo, estas empresas tienen soluciones muy rápidas, que están apificadas, que puedes conectarte. Entonces, lo que nos permite muchas veces es poder llegar a modelos de sinergias con entidades que pues, oye, cumplan sus estándares y demás, y nos permita poner en mercado a unos tiempos récord productos o servicios o desarrollos que si no, nosotros con nuestras capacidades internas sería imposible. Entonces yo creo que ahí lo bueno son las relaciones de sinergia que permitan pues tanto que las fintech o las insurtech más los bancos podamos utilizarlo para un bien común que es el cliente y luego pues obviamente va a tener beneficios. Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención. Ya saben, Itziar Riestra, directora de Banca de Seguros, Medios de Pago y Contact Center en Evo Banco. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Hasta luego.
Bueno, vamos a seguir. Ahora continuamos con Sonia Kibus, directora de cumplimiento normativo en Banc Sabadell, con un discurso quizás a lo mejor no tan normativo. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Covisian, César, Virginia por la oportunidad de participar en el evento. Antes de empezar, sí, dejarme desear suerte especialmente a los tres finalistas, aunque tengo que confesar que me han maravillado todas las propuestas que se han presentado y que como jurado, que ha sido un honor participar, como miembro del jurado ha sido muy complicado el tener que escoger. O sea que felicidades a todos y mucha suerte a los finalistas. Pues como os decía, por mi parte, aprovechar la intervención de esta tarde para reflexionar sobre el valor que tiene la perseverancia en el éxito de la innovación. Bueno, de hecho, creo que la perseverancia es un valor crucial en cualquier aspecto de la vida, en la vida personal, formativa, profesional, en todos los aspectos. Es cierto que en algunas ocasiones se puede dar golpes de suerte, obviamente, a todos o a algunos conocidos tenemos que les ha tocado la lotería, pero es muy puntual. Si analizamos realmente todos los casos de éxitos o los principales casos de éxitos que se han producido, en la mayoría vais a encontrar un factor común y Javier lo comentaba en su ponencia al principio: esfuerzo, paciencia y esta, para mí, palabra maravillosa que es la perseverancia. Y de hecho lo que os voy a contar esta tarde de forma muy, muy simple son dos casos de éxito que han requerido de mucha perseverancia para alcanzar el propósito que se habían marcado. Así que creo que estáis viendo la presentación. Perdonad porque desde aquí, desde Zoom, no se ve la presentación. Creo que la estáis viendo. Si nos movemos a la slide 2, aquí lo que veis, y antes de entrar a los casos que os comentaba, un poco de contexto para entender cuáles son estas claves del éxito para la innovación. Y seguramente hay muchos factores, muchas aproximaciones. Como os decía, Javier antes comentaba valentía y gestión de equipos, y obviamente no puede faltar. Pero sí que a mí me gusta agruparlas en tres ideas principales: visión, metodología y perseverancia. ¿Qué es la visión? Pues bueno, esto es fácil, es cuán fácil de explicarlo, complicado de generarlo. La visión es el concepto de negocio, el producto, el servicio, aquello que queremos aportar a la sociedad, que queremos aportar a la empresa porque creemos que es diferencial, porque nos aporta valor, porque transforma una realidad actual. Es decir, es la innovación en su estado puro. Y por tanto, sin un buen producto, sin una buena idea, pues obviamente no hay innovación. Perdonad. El segundo pilar es la metodología, pero entendamos metodología en sentido amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, básicamente lo que entiendo por metodología son todas aquellas herramientas que permiten hacer realidad una visión. ¿Esto qué es? Pues bueno, la cultura de innovación, las personas, el talento, los espacios, la colaboración y obviamente, como no puede ser de otra manera, la propia tecnología. Por tanto, es importante disponer de una visión y tener las capacidades necesarias para que esta visión, esta idea, pues, se convierta en una realidad, tanto que la innovación se convierta en una realidad. Y por último, el tercer pilar, y por ello no menos importante, es la perseverancia. Podemos entender o podemos tener una gran visión, un gran producto, una tecnología rompedora. Antes se hablaba del time to market, pero en algunas ocasiones no hay el momentum comercial, es todo lo contrario, sino que este time to market pues, no existe la oportunidad, o no hay el apoyo suficiente, o simplemente se requiere de cierta madurez, cierto tiempo madurativo en la sociedad. Por eso es importante que si confiamos en el proyecto, si creemos que la visión tiene valor, es importante gestionar los tropiezos y perseverar en nuestros ideales. Seguro que no os he descubierto nada nuevo ni os voy a descubrir nada nuevo esta tarde, pero siempre es bueno recordarlo y aprovechar espacios como hoy para reflexionar sobre aspectos más humanísticos, ya que cuando hablamos de innovación, y por eso hoy esta tarde he querido huir un poco de mi día a día, siempre nos centramos en los pilares 1 y 2, es decir, siempre nos centramos pues, en la visión y mucho en la metodología. Y de hecho esta tarde tenía alguna tentación de poderos hablar del sandbox regulatorio, normativa en el mundo bancario
que iba a decir, fortuna o desfortuna, es muy intensa, o productos innovadores, porque sí que es verdad que la banca está en plena innovación y, por tanto, un ejemplo pueden ser las criptomonedas o la aplicación de inteligencia artificial en el mundo del sector bancario, pero dedicamos muy poco tiempo a la parte de los valores. Es por eso que es importante reflexionar y cultivar sobre el mundo de los valores y emociones, y por ello, con dos ejemplos, como os comentaba antes, lo que he pretendido ver o mostrar es que con perseverancia conseguimos en muchos casos el éxito de la innovación. Por tanto, ahora sí, si pasamos ya a los dos casos que os he traído, pasamos a la slide 3. Os quiero presentar a Eric Fabre. Seguramente muchos de vosotros no sabéis quién es este señor ni habéis escuchado nunca su nombre. Pues para los que no les conozcáis, a lo mejor algunos sí que lo conoce, Eric Fabre era un ingeniero empleado en Nestlé que en 1976 inventó las cápsulas de Nespresso. Sí, las cápsulas de Nespresso que conocemos hoy en día se inventaron conceptualmente, tuvo la visión en 1976. Esto es hace más de 40 años. Este señor, en un viaje, un poco para que sepáis la historia, que es curiosa, o como mínimo a mí me parece curiosa, en un viaje de turismo, porque muchas veces las innovaciones pasan en momentos puntuales, aislados de tu día a día, pues este señor en un viaje a Roma con su mujer descubrió, cuando fue a tomar un café en una cafetería italiana, ya sabéis que los italianos presumen de tener mejor café, pues en esta cafetería pues descubrió que para obtener un buen café había que introducir mucho aire en el agua antes de que éste entrara en contacto con el café. Este era el truco que tenían los baristas italianos para generar esa crema tan característica de los mejores cafés. Pues con este descubrimiento y con una visión clara, Eric Fabre volvió a Suiza a convencer a sus jefes para que le dejaran implementar su idea. Quería que todo el mundo pudiera elaborar una buena taza de café de forma sencilla y siempre con idéntico sabor. Estamos hablando de 1976. Pues este señor se puso a trabajar en ese momento, pues las tecnologías no eran tan exponenciales como las tenemos hoy en día, y tardó 10 años en crear un producto viable. En 1986 Nestlé registraba la marca y patentó la máquina. Durante todos estos años, pues Fabre, con una metodología, tenía una buena visión y con una metodología adecuada, pues desarrolló la idea de crear esta cafetera simple que imitaba las dinámicas de las máquinas de expreso. Tardó 10 años en crear un producto comercialmente viable, cosa que hoy en día pues, sería casi inviable un MVP de 10 años. En 1976 todavía era posible tardar 10 años en crear un producto. Y hizo realidad su visión, pero el trabajo que con toda la ilusión había puesto en producción no había finalizado ni mucho menos. De hecho, la máquina ni las cápsulas tuvieron la acogida en el mercado que se esperaba. Estábamos en 1986. Nespresso inicialmente había lanzado el producto como una máquina de fácil uso, básicamente para empresas. Básicamente puso a disposición 4 tipos de cápsulas comercializadas a empresas de oficinas de Suiza y Japón, pero nadie parecía estar interesado. De hecho, estuvieron 2 años persiguiendo y luchando y cuestionando la viabilidad del negocio. 2 años más tarde, y con la incorporación de un buen comercial, decidieron modificar la aproximación comercial del producto. Y en lugar de venderlo, además de venderlo a oficinas, decidieron venderlo directamente a los consumidores domésticos como un artículo de lujo. Incluso se atrevieron a aumentar el precio de las cápsulas un 50%. Pues resulta que en ese momento, que ya estábamos a principios del 90, empezaron a incrementarse las ventas. Pero como las cosas nunca son fáciles, pues también empezaron a aparecer los primeros competidores. Era lógico, era un producto que empezaba a tener posición en el mercado y empezaba a tener un valor diferencial a las máquinas de café tradicionales.
con el hándicap de que, con que habían pasado tantos años desde la puesta en producción, pues las patentes ya se estaban venciendo y, por tanto, Nestlé entró y se vio inmersa en una batalla legal. Bueno, pues como podéis ver, es un juego de paciencia y perseverancia. Realmente no fue hasta el año 2006 que explosionaron las ventas de Nespresso. Estos son 30 años después de la visión que Éric Febvre tuvo en su viaje de turismo a Roma. Actualmente, la firma, supongo que muchos de estos ya lo podéis saber, vende en más de 62 países, tiene más de 400 tiendas y fabrica alrededor de 14 millones de cápsulas al año. Espectacular. Pues el señor Éric Febvre revolucionó el mercado del café con una propuesta y una idea clara, que cualquiera pudiera disfrutar de una taza de café perfecta en su hogar, pero tardó más de 30 años para alcanzar el triunfo. Por tanto, como os decía al principio, un ejemplo claro de tener un buen producto, tener una buena metodología y necesitar, en este caso, muchos años para alcanzar su triunfo. Si ahora pasamos a la siguiente slide número 4, aquí os presento el segundo caso. Este caso, que me es bastante más, es más reciente y me es bastante más cercano a mi mundo, al sector financiero, seguro que muchos de vosotros aquí sí que ya lo conocéis. Bueno, y espero que incluso lo habréis utilizado en algún momento, y si no lo habéis hecho, aprovecho la cuña publicitaria para recomendaros fervientemente que os instaléis la aplicación, incorporéis el servicio en vuestro catálogo de servicios financieros, porque la verdad es un gran producto y es muy útil. Bueno, pues como os decía, en el caso de Bizum, y que además puedo presumir que participé en la concepción de la idea y en el despliegue de la solución, también se requirió de mucha paciencia y perseverancia, aunque no lo parezca, porque los tiempos han sido más cortos, pero se necesitó mucha paciencia y perseverancia. La idea en este caso de crear una plataforma de pagos inmediatos nació en el 2014, y en este caso fue a propuesta del regulador Banco de España, que, viendo las tendencias en Europa, especialmente en el Reino Unido, encargó a la banca española de crear un sistema de pagos inmediatos. Bueno, un pago inmediato, que no lo he dicho, es una transferencia de fondos en tiempo real entre cuenta y cuenta, con una latencia, creo recordar, de 2 segundos, las 24 horas al día, 365 días al año. El encargo era tecnológicamente ambicioso, teniendo en cuenta la infraestructura que había en ese momento, pero realmente innovador no lo era mucho. Las transferencias ya existían. La innovación apareció cuando le asociamos al número de teléfono móvil la cuenta bancaria, y por tanto pasamos de hacer transferencias teniendo que picar muchos números, cuenta IBAN, a simplemente utilizar el contacto registrado que teníamos en nuestro móvil. Por tanto, fue una idea simple, pero una innovación fantástica. Al igual que nuestro amigo Éric Febvre, acabamos de tener una buena visión. Acabamos de tener un producto que no existía y de necesidad, o que entendíamos que iba a tener una buena acogida, una buena necesidad en el mercado, porque facilitábamos el sistema de pago entre particulares. Muchos de vosotros no lo recordaréis, pero tener que registrar el código IBAN pues, no era pues una buena experiencia cliente, y por tanto Bizum lo que te ayudaba era mejorar sensiblemente la experiencia del usuario para importes bajo de valor. En este caso, con las 5 entidades que colaboramos, junto con las infraestructuras de mercado y las asociaciones bancarias, nos pusimos a trabajar para diseñar la solución, que tuvo su culminación en el 2016 con la constitución de la empresa, y ese mismo año, a finales de octubre, se emitió ya la primera transferencia inmediata. El proceso de constitución fue complicado. Tuvimos que lidiar tanto con los intereses internos de cada una de nuestras entidades, y así como alinear a todo el sector, más la normativa, más los reguladores, más los supervisores. Fácil no lo tuvimos, pero la voluntad y la perseverancia de todos los que estábamos ahí, la creencia de que valía la pena, que el producto era bueno, pues permitió que Bizum al final fuera una realidad. Y como os decía, a finales del 2016 las transferencias inmediatas ya eran una realidad, pero Sonia, prácticamente nadie las utilizaba. Sonia, ¿me vas a la adopción de clientes se producía a un ritmo muy lento. Se acabó el año 2017 con apenas 500.000 usuarios adheridos al sistema. Esto era Sonia, discúlpame, un fracaso.
interesantísimo lo que estás contando, pero es que hay otros ponentes en lista de espera para poder entrar y tenemos un tiempo muy limitado. De verdad que es muy interesante, pero si puedes resumir ya para cerrar tu intervención al máximo posible. Bueno, de hecho ya he acabado. Simplemente me quedaba decir que hoy en día Bizum tiene 15 millones de usuarios, que es un nuevo caso de éxito, que podríamos encontrar muchísimos más casos de éxito, pero como tú bien decías, el tiempo se nos agota y por tanto simplemente me queda animaros a todos los emprendedores, a todos los que tenéis voluntad de emprender, de tener startup, de empujar, ánimos, perseverad, porque efectivamente el éxito llega. Muchísimas y perdonad gracias, que me he consumido Sonia. mucho tiempo. Gracias por tu intervención. Vamos a continuar con Montse Vega, es Territory Manager de Iberia SMB en Amazon Web Services. Bienvenida, Montse, buenas tardes, cuando quieras. Vale, perfecto. Pues encantada. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación a Covisian. Ha sido un placer formar parte de este proceso y enhorabuena a todas las startups que habéis participado y en especial a las finalistas de hoy. Como el evento de hoy va de innovación, al final voy a contar brevemente, intentaré ser rápida porque vamos un poco justo de tiempo, cómo se entiende la innovación dentro de Amazon, ¿vale? Cómo se gestiona la cultura de innovación. Básicamente, para entender la cultura de innovación, lo primero que hay que entender es cuál es la misión de la empresa, ¿vale? Al final, lo ha dicho también Sonia, una de las cosas importantes a la hora de innovar es la visión. Entonces, la visión y la misión de Amazon era la obsesión por el cliente. Al final, la obsesión por mejorar la experiencia del cliente, no solo en el proceso de compras, sino en el proceso end-to-end. ¿Vale? En base a esa obsesión y esa misión con la que la empresa nace, la cultura de innovación se entiende como una fórmula. ¿Vale? Y esa fórmula pues también se ha nombrado dentro de las presentaciones que han hecho mis compañeros, pero básicamente la entendemos de dos maneras. Por un lado, es la multiplicación de la cultura con la implementación de mecanismos. La cultura entendida como la manera de pensar, de actuar de las personas que forman parte de esa empresa, y los mecanismos entendidos como procesos completos, repetitivos e iterativos que permiten saber que las cosas van bien. En cuanto a la cultura de Amazon, me imagino que muchos de vosotros habéis escuchado la cultura de Amazon es un poco peculiar y es un poco oye, esto explica cómo nos acercamos a las necesidades de los clientes, cómo contratamos a los futuros empleados, cómo damos libertad a esos empleados para que construyan, para que tengan su propia opinión, para que vayan un paso más allá. Al final, pues basado en lo que llamamos el ADN y la cultura de Amazon, que es lo que al final guía las decisiones de la empresa. Y ese ADN principalmente está formado por lo que son nuestros leadership principles. Los principios de liderazgo al final son básicamente como una especie de guía por la cual cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que actuar de alguna manera, incluso cuando tenemos que contratar a gente en la empresa, buscamos que haya una manera de actuar específica o peculiar en ese sentido y que siguen por estos principios. Actualmente aquí en la slide solo tengo 14, pero actualmente esta semana hemos incorporado otros 2 nuevos Leadership Principles y eso al final va un poco en línea a lo que voy a ir comentando en la presentación, que es, oye, pues vamos iterando e innovando y aunque Amazon ha crecido exponencialmente, como ya todos conocéis, sigue teniendo una cultura de seguir en el día 1 y de no dar nada por cierto y como veis al final de los Leadership Principles lo que pone es esta es nuestra cultura hasta que conozcas algo mejor. Y de hecho yo siempre pensaba que eso era una coletilla que se ponía hasta que esta semana han lanzado otros 2 nuevos. Pero bueno, lo que yo quería también comentar sobre este ADN es que dentro de estos principios hay especialmente 4 que están muy enfocados a la innovación. ¿Vale? Estos 4 son fundamentalmente el Are Right a Lot, ¿vale? Que básicamente significa acertar casi siempre.
Invent and simplify, ¿vale? Que al final es inventar y simplificar, aprender y ser curioso, y pensar a lo grande, ¿vale? Al final lo que enfocamos es a que la gente piense a lo grande, pruebe cosas, vaya aprendiendo y al final por ir aprendiendo un poco, como decía mi compañera antes, pues te equivocarás menos, ¿vale? Al final vas a ir acertarás casi siempre. Y una vez entendemos un poco la cultura y cómo la gente piensa y cómo la gente actúa dentro de Amazon, pues lo otro que complementa esta cultura es el tener mecanismos, ¿vale? Y al final estos mecanismos son procesos que se han ido definiendo para asegurar que las cosas funcionan bien. Al final eso, pues, se tienen una serie de inputs, se tiene una serie de mecanismos de adopción, se tiene una serie de mecanismos de seguimiento y al final ahí se espera una serie de outputs, ¿vale? Al final la empresa es bastante data driven en ese sentido y pues se van analizando las cosas y se va iterando para ir mejorando. Este es uno de los mecanismos principales que tenemos en Amazon y básicamente habla de la estrategia de crecimiento de Amazon, ¿vale? Al final todo vuelve un poco a lo que comentaba antes. La obsesión de Amazon siempre ha sido la experiencia de cliente. Partiendo de la experiencia del cliente, lo que se asume es que si la experiencia de cliente es mejor, al final vamos a tener un mayor tráfico. Si tenemos mayor tráfico, al final va a haber más gente que quiera vender dentro de nuestro marketplace. Entonces tendremos más vendedores. Una vez que tengamos más vendedores, pues tendremos una mayor oferta para ofrecerle a nuestros clientes. Y eso va a mejorar la experiencia de cliente, ¿vale? Todo eso al final está generando un crecimiento y ese crecimiento nos va a permitir pues hacer economías de escala que reduzcan los costes, que se puedan reducir los precios y al final todo eso va a repercutir otra vez en mejorar la experiencia de cliente y al final esto pues es como una rueda que se va realimentando a sí misma. Y básicamente esto se entiende de manera, hay una cosa que es curiosa, o por lo menos a mí me pareció curiosa cuando la escuché la primera vez, es que Amazon intenta, no tenemos una bola de futuro de qué es lo que va a pasar en el futuro y una vez yo creo que le preguntaron a Bezos eso, oye, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cuál crees que es lo que va a pasar dentro de 10 años o de 5 años? Y básicamente una de las cosas que dijo es, yo no sé lo que va a pasar dentro de 5 años, pero sé lo que no va a pasar. Es decir, sabemos lo que no va a cambiar. Los clientes no van a querer pagar más por sus productos ni van a querer tener más inconvenientes para recibirlos. Es decir, entonces si nos enfocamos en las cosas que sabemos que no van a cambiar, pues iremos mejorando esa experiencia de cliente. Y otro de los mecanismos que también utilizamos mucho, y este también es una manera bastante peculiar de trabajar, o al menos a mí me lo pareció cuando entré en la empresa, que es que antes de diseñar cualquier producto o proceso, no se empieza por el diseño y después se pasa a marketing para que haga una nota de prensa y haga el go-to-market con los clientes, etcétera, sino que se empieza un poco trabajando desde el cliente hacia atrás. Y entonces lo primero que se hace es esa nota de prensa. ¿Cómo se va a comunicar esto al cliente? ¿Qué problema estamos solucionando? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que va a tener ese cliente o que van a tener los partners con los que trabajamos? ¿Cómo se va a implementar? Se define todo muy bien y se escribe todo. ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a hacer las visuales? ¿Cómo va a ser todo el proceso? Y una vez que ya está todo definido, entonces se empieza el diseño, entonces se ejecuta. ¿Vale? De manera que más o menos ya te has planteado todas las cosas antes de invertir mucho tiempo en ese experimento. Se invierte mucho tiempo en la planificación, pero te aseguras que después más o menos tienes cubierto todo lo que después va a ser la comunicación y las preguntas que te pueden hacer y el por qué quieres lanzar eso. Y básicamente, una vez que hemos cubierto la cultura y los mecanismos, que al final es lo que nosotros definimos como la innovación, solo comentar un par de cosas que al final son necesarias también para que esta innovación funcione. Porque al final se necesitan herramientas, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que sí que necesitábamos eran unas herramientas y una arquitectura tecnológica que soportara un crecimiento y un escalado muy rápido, así como la velocidad de cambio. Como me imagino que muchos de vosotros conoceréis, Amazon comenzó utilizando pues, herramientas comerciales que existían en el mercado y se encontró con la limitación de que al final no escalaban tan rápido o no eran tan ágiles a la hora de requerir cambios.
Entonces fue cuando empezó a desarrollar su propio software y al final pasaba de estructuras monolíticas, que son como pues, servidores, herramientas muy grandes que tienen mucha dependencia en sí mismas, que no son tan ágiles, a lo que son microservicios, que al final son pues, servidores más pequeños, para que permiten un cambio más ágil a la hora de desarrollar, de iterar, de cambiar y de escalar. Y gracias a ello pues nació lo que a día de hoy es Amazon Web Services, que además permite que otras empresas como vosotros pues podáis también innovar sin tener que tener una infraestructura enorme, una inversión enorme al inicio o que después nos permita escalar arriba o abajo en función de las necesidades. Y en línea con esto, lo otro que también va alineado es la organización. Es decir, igual que necesitamos agilidad en las herramientas para poder desarrollar nuevas funcionalidades y probarlas y que sea una activación rápida o desactivación rápida si no funciona, lo mismo hacemos con los equipos. Pero al final Amazon, a pesar de ser una empresa enorme, se organiza en equipos muy pequeños, ¿vale? Muy pequeños, pues hablamos entre 6, 8 personas. De manera que esos equipos sean bastante autónomos, sean responsables de un área muy específica y puedan tomar decisiones rápidas en el área de la que son responsables. Entonces, hay un concepto que no sé si lo habéis escuchado, que es el two pizza team, que al final pues, se dice que si un equipo no puede ser alimentado por 2 pizzas americanas fundamentalmente, porque hay muchas aquí que son muy pequeñas, pues necesita reducirse porque al final ya empieza a ser demasiado grande. Y por último, solo se ha hecho referencia también al tema de los errores, de equivocarse y demás. Obviamente, cuando se habla de innovación, es impepinable hablar también de fracaso, del miedo al error, de oye, me voy a equivocar, ¿qué pasa con esto? Entonces, pues al final, efectivamente, en Amazon se promueve el hecho de que se prueben las cosas, te equivoques, eso sí, aprende de ello. Y como también decían, pues lo ideal es equivocarse poco, rápido y barato. Entonces, al final simplemente pues, utilizando tecnologías que sean más ágiles, más fáciles de implementar y después desactivar, pues también permite iterar e innovar o hacer pruebas de manera más rápida. Y, por ejemplo, o sea, uno de los, por poner un ejemplo, o sea, uno de los fracasos más conocidos de Amazon, por ejemplo, fue el del Fire Phone. Y bueno, de hecho yo creo que hay twitters por ahí que dicen como que había, no sé si eran 170 millones de Fire Phones que no se habían vendido. Y básicamente pues eso fue un fracaso, pero a día de hoy el aprendizaje fue que la tecnología que se utilizó para ese tipo de Fire Phone es la que a día de hoy soporta Alexa. Entonces al final no hay miedo a equivocarse porque al final siempre hay algún aprendizaje y puedes reutilizar cosas de las que ya has aprendido. Y yo ya acabo aquí. Vale. Básicamente, conceptos que me gustaría que os quedarais de la parte de cómo se gestiona la cultura de innovación en Amazon. Básicamente, innovar no es opcional. O sea, yo creo que al final vosotros estáis ahora mismo en un punto en el que todo es inicial y todo es innovación y al final es un momento muy bonito de empezar y de crear. La idea es que, como decía antes también, oye, cuando tenéis que elegir implementar la cultura en el equipo para que en el futuro también, y los mecanismos adecuados para que en el futuro también, cuando vayáis creciendo, esa cultura de innovación siga presente en la empresa. Monse, me ha llamado la atención una cosa. De todos los leadership principales que has mencionado, ¿cuál es tu favorito? Pues uno de mis favoritos es justo uno de los que comentaba de innovación, que es el de acertar casi siempre. Y es ese porque para mí fue un poco contraintuitivo en el sentido de que parece que es como, vale, solo queremos gente que no se equivoque o que no tal. Y la interpretación es un poco la contraria. O sea, al final la gente que acierta mucho es porque también se equivoca mucho, porque también tiene una mentalidad muy flexible, porque eres capaz de cambiar de opinión si alguien te demuestra con datos que realmente la opinión que tenías no era la válida. Y por eso creo que al final permite desarrollar la innovación bastante. Pues muchísimas gracias por tu intervención, Monse, y vamos a cerrar esta sección de nuestros miembros del jurado con la presentación de Gianluca Rosagna, principal en Booking.
con todos, muchísimo gusto y encantado de estar aquí y poder compartir con todos vosotros. Voy a compartir mi pantalla para... Perfecto, pues muy contento de estar aquí con todos vosotros. Es bastante motivante y me da mucha felicidad saber que este tipo de acciones se están llevando a cabo después de haber participado en varios eventos similares y en procesos similares. Mi nombre es Gianluca Rosania, tengo 2 años de experiencia en reclutamiento tecnológico, ahora trabajo para Booking como principal, creando la estrategia de reclutamiento, y como recruitment al final es algo bastante estratégico y procedimental, me da bastante tiempo también para crear. En esto soy cofundador de la empresa Lift, que básicamente es una startup basada en aprendizaje experimental y tech recruitment. Soy autor de 2 libros, uno se llama El Camino, para ayudar en la tesitura a los jóvenes de seleccionar su visión de futuro basado en coaching y darles esa respuesta. Otro para ayuda personal, creé una metodología de reclutamiento ahora en app. Y bueno, he participado, profesor de universidad y demás. Me gusta mucho crear y es por eso que hoy he venido a hablar de esto. Pues es curioso porque siempre vamos a hablar de liderazgo, de desarrollo profesional. Pues yo hoy día no voy a hablar de liderazgo ni desarrollo profesional, voy a hablar de esto. Mis 6 a 8 minutos van a ir directo a lo que es el proceso creativo. Y algo que encontré de alguien muy interesante, no de él, pero de Peter Kaufman. Peter Kaufman es el CEO de Glen Air, es una empresa de aerospace en California. No muchos lo conocen, pero bueno, es alguien que da charlas en Google y en Silicon Valley, Amazon y otras compañías, y es de ahí de donde viene este pensamiento. Todo se remonta a Ludwig Wittgenstein, espero estar pronunciando bien su nombre. Ludwig era un filósofo, psicólogo, nacido en 1889, finales de 1880, que vivió hasta mediados de los 1900. Y Ludwig expone algo que creo que es esencial para esto de la creatividad, ¿no? To understand is to know what to do. Entender es saber qué hacer, ¿no? Dejo unos segundos para que nos pongamos a pensar a qué se refiere con esto, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, cuando entendemos algo, normalmente somos capaces de reducir o mitigar los errores, ¿no? Algo que justo mi compañera Monse comentaba, de acertar siempre, y bueno, varios de los ponentes también lo han comentado. Entonces, es sumamente importante formarse, seguir aprendiendo. Es algo que ya escuchamos hoy día, pero yo les voy a dar un método. Normalmente nos puede venir la cara de to understand is to know what to do. Bueno, ¿a qué vamos, no? No sé si habéis escuchado alguna vez acerca de la metáfora de un sapo en un pozo, ¿no? ¿A qué va esta metáfora de un sapo en un pozo? Pues normalmente se dice que el sapo, si solo vive en un pozo, no va a poder conocer acerca del océano o, bueno, del increíble océano, lo he remarcado aquí, si solo vive en el pozo. Entonces, si no expandimos nuestro conocimiento, normalmente si solo lo mantenemos en lo que nos gusta o en lo que tenemos que hacer, pero no lo expandimos un poco más, normalmente podemos caer dentro de este pozo. Y algo increíble que encontré, y esto es lo que vengo a transmitir, que creo que puede ser muy útil para algunos. A mí me ha pasado muchas veces que el proceso creativo es complicado. Creamos algo disruptivo, creamos algo que tiene éxito, creamos algo que no tiene éxito y continuamente vamos creando. Pero entre creación y creación tenemos time frames, tenemos tiempo, ¿no? Y muchas veces nos sentimos que no somos creativos, que tal vez necesitamos algo para desbloquearnos y no es tan fácil ser creativo continuamente. Ahora, Peter Kaufman, de hecho, encontró esta revista y la pueden encontrar en Google, DuckDuckGo o donde quiera que sea. Ponen Discover Magazine Interviews. Y Peter Kaufman encontró esta revista. Yo
hice exactamente lo mismo que él hizo, y por eso lo quiero transmitir, porque me parece algo increíble. Básicamente, esta revista tiene tópicos acerca de 3 cosas importantes que ya les voy a pasar, pero tiene tópicos acerca del universo, la historia de la humanidad, biología, y es súper interesante saber que hay más de 12 años de entrevistas registradas a profesionales de diferentes temas de esta revista. Es decir, eran 12 entrevistas anuales, una por mes. Hay alrededor de 144 entrevistas online de diferentes temas. Y lo que hizo Peter Kaufman es decir, ok, si es que tengo toda esta información, lo que voy a hacer es empezarlo a leer, y no voy a escoger tal vez solo las que me interesen, porque si es que escojo las que me interesan, tal vez escojo 10 o 20, porque 144 es mucho. Kaufman se propuso leer, yo acabo de hacer lo mismo, y me pareció súper interesante porque realmente empiezas a expandir el conocimiento de maneras que tal vez no te hubieses dicho previamente. Y la idea es leer una entrevista al día durante 144 días. Son entrevistas de 5 a 8 páginas, y otra vez hablan de 3 temas específicos. Y estos son los 3 temas, los 3 grupos que Peter Kaufman comparte, y de los mismos que pueden encontrar en estas revistas. Y esto es el pensamiento multidisciplinar. El pensamiento multidisciplinar se basa en poder expandir nuestro pozo a cosas que también no nos gustan o no imaginábamos leer. Siempre tenemos los libros que nos gustan o las historias, pero a veces no pasamos esa etapa. Y yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo. De hecho, después de haber leído esto, pude crear Proyecto Gaia, que es una metodología de reclutamiento que empezó como un MVP en un juego de mesa y terminó ahora siendo utilizado en varias empresas a nivel mundial en Android y iOS. Y todo salió después de haber hecho este proceso. Los 3 grupos de aprendizaje que Kaufman comparte son: el primero son 13.7 billones de años de historia. Entonces, toda la información acerca de nuestra creación, la creación del universo y otra vez 13.7 billones de años, ¿no? Hay mucha información, por ejemplo, la teoría de Newton, que por cada acción hay una acción igual inmediata después, y etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ir ahí. El segundo grupo son 3.5 billones de años. Entonces, información acerca del mundo orgánico, la vida, cómo funcionamos. Por ejemplo, la anatomía. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, ahora vemos a Elon Musk metido en estos temas con Neuralink y bueno, con varias cosas de las que hace. Y me parece interesante poder expandir y entender cómo funcionamos, cómo funciona el ser humano. Y la última y el tercer grupo son 20.000 años de información de la humanidad. Hablamos de información acerca del ser humano y cómo hemos ido evolucionando con el pasar de los años. La historia de la humanidad per se, ¿no? Me pareció nuevamente sumamente interesante. Hay muchísimas entrevistas muy buenas en Discovery. Al final, sea Discovery o sea cualquier otra fuente, la idea es que seamos capaces de aprender de diferentes disciplinas sin cerrarnos a solamente aprender lo que necesitamos, porque lo necesitamos en ese momento específico, o nos gusta. Intentemos expandir un poco eso, y estoy seguro que esto podría ayudar a muchos emprendedores y creativos en el proceso de tener nuevas ideas e ideas frescas. Y pues eso ha sido todo. Lo único que les voy a decir es que recuerden que no somos nuestros trabajos, nuestras ideas, nuestras empresas, somos seres humanos, y lo único que sabemos que podemos dar cada día es amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gianluca, Sonia, Iciar, Monse. Muchas gracias a todos los miembros del jurado. Vamos a hablar ahora de qué tecnologías usar y cómo usarlas para la gestión de la experiencia del cliente desde el prisma, como no, de GSS Grupo Covisian. Les dejo con Miguel Ángel Neira. Él es director comercial en España del grupo. Adelante, Miguel Ángel, cuando quieras. Todo tuyo. Buenas tardes, buenos días. Es un placer compartir con vosotros este evento de innovación y hablaros de la aproximación que en GSS, en el grupo Covisian, hacemos de la combinación que el uso de personas y la disponibilidad tecnológica
nos permite respecto a la experiencia de cliente. En el grupo tenemos varios lemas. Uno ya lo conocéis, es el que da título a este evento, no hagas planes pequeños. Hay otro par que creo que nos ayudan a entender cuál es nuestro enfoque. El primero se traduce como además, no en vez de, y el segundo como juntos somos más listos. Nuestro punto de vista es que la tecnología y la capacidad del ser humano se combinan de forma que nos permiten hacer de forma conjunta más de lo que conseguiríamos por separado. En este sentido, quería comenzar también con una buena noticia. Vivocha, una startup de tecnología multicanal que se integró en nuestro grupo hace algunos años, acaba de conseguir hace unas semanas uno de los premios por la solución desarrollada para Google Business. Esta solución aúna las capacidades sobradamente conocidas de gestión de búsquedas y de geolocalización que nos proporciona Google y Google Maps con las capacidades omnicanales de Vivocha, integradas con soluciones de inteligencia artificial en forma de bots y, lógicamente, complementadas con la capacidad que da la utilización del agente humano cuando es necesario. El sistema permite que las primeras partes de la interacción guiada sean realizadas de forma sencilla a través del bot y que en el momento adecuado, o evidentemente en cualquier momento en que el cliente lo solicite, se integre y se traspase de forma suave y transparente a un agente humano que continúe a partir de ahí proporcionando la mejor experiencia y aprovechando toda la información recogida previamente por el sistema. En este sentido, la tecnología omnicanal de Vivocha también está en la base de nuestra solución para teletrabajo, Covisian Smart. Todos sabemos que durante el último año la implantación de soluciones de teletrabajo se ha desarrollado de forma vertiginosa. Nosotros ya disponíamos de soluciones probadas, pero hemos aprovechado y avanzado en este entorno que nos ha dado y en esta oportunidad que nos ha dado la implantación masiva durante el año pasado. Covisian Smart permite combinar la flexibilidad y la comodidad que te ofrece el teletrabajo con la capacidad de contacto y de soporte que tienes cuando estás trabajando en el centro. El lema podría ser en cualquier sitio como en la oficina, o en casa como en la oficina, dando la vuelta a la expresión habitual. Covisian Smart permite que accedas a la misma información que tendrías estando trabajando en la oficina, a nivel de indicadores, de acceso a fuentes de datos, pero al mismo tiempo facilita la comunicación omnicanal con tus compañeros, con tus responsables o con el equipo de soporte necesario, permitiendo que de forma sencilla, utilizando aquel canal que en cada momento sea más adecuado, puedas, por ejemplo, utilizar una videollamada para recibir un feedback o una formación, realizar una llamada de audio mientras tienes un cliente en espera o pedir un soporte por chat mientras estás en vivo hablando con ese cliente. También tiene herramientas colaborativas, foros de comunicación con compañeros y permite organizar, pues, por ejemplo, cafés virtuales de departamento en los que ponernos al día aprovechando esa solución de integración más allá de la pura interacción que es habitual en entornos de teletrabajo. Sin embargo, la solución de la que estamos más orgullosos, en este caso, y que está directamente orientada a la mejora de la experiencia de cliente, es Sparta AI. Sparta es nuestra metodología de base. Es un soporte transversal basado en una tecnología propietaria que tenemos aplicados en todos los servicios, en todas las campañas que gestionamos y que está orientado a la excelencia operativa y a la mejora de la eficiencia. Sparta es la base que nos permite asegurar que hacemos las cosas bien y además las hacemos de la forma mejor. Sin embargo, Sparta no estaba terminado. Sparta ahí da un paso más adelante y responde a una pregunta muy relevante. En un entorno donde las interacciones sencillas tienden a desaparecer, bien porque se automatizan, bien porque pasamos a un entorno de autoservicio, o bien porque la mejora de procesos hace que directamente no tengan sentido, las interacciones, las conversaciones entre agentes y clientes son cada vez más largas y complejas. Eso evidentemente representa un reto, pero también nos ofrece una oportunidad. La oportunidad de aprovechar ese momento de la verdad en el que, en base a la excelencia operativa, una vez que hemos finalizado exitosamente la interacción con el cliente, resolviendo sus dudas, sus cuestiones o sus solicitudes, tenemos la oportunidad de aprovechar ese momento para mejorar algún indicador de negocio de ese cliente, que no tiene por qué estar directamente relacionado por el motivo por el que el cliente me llamaba en una primera fase. Sparta ahí da respuesta a la pregunta de ¿hay algo que pueda hacer en este momento que pueda mejorar ese indicador, que pueda mejorar, por ejemplo, la satisfacción del cliente con la compañía,
que pueda reducir el riesgo de que el cliente se vaya, que pueda incrementar el nivel de vinculación mediante el incremento de las acciones comerciales con la compañía. Normalmente la respuesta es sí. Hay cosas que yo podría hacer en ese momento, siempre partiendo de que la interacción ha sido excelente. SpartAI utiliza la información almacenada en base a interacciones anteriores, la analiza y nos proporciona un listado de lo que llamamos acciones de refuerzo que nos permiten mejorar ese indicador. No solo indicándonos qué podemos hacer, sino también estimando cuál es el impacto que esas acciones de refuerzo van a tener en el indicador que queremos mejorar. Proporciona de forma sencilla esa información a la gente, de tal forma que la gente, en el momento en que termina la interacción, sabe que hay una serie de acciones de refuerzo que puede proponer al cliente y que van a tener un punto de mejora. Aquí es donde entra la combinación. La decisión final sobre cuál es la acción a aplicar no la toma el SpartAI, no la toma la solución tecnológica, la toma el agente, porque la gente enriquece la capacidad de análisis que tiene la inteligencia artificial con su conocimiento en tiempo real del contenido de esa última interacción con el cliente, que va más allá de la tipificación realizada sobre esa interacción. Es decir, él sabe cuál es el estado de ánimo del cliente, cómo ha evolucionado ese estado de ánimo durante la llamada, durante la interacción, qué información adicional no relacionada directamente con esa interacción ha proporcionado, y por lo tanto es capaz de elegir de ese listado de acciones cuál es la que considera que es más adecuada para ese cliente en ese momento. Esta solución empodera a la gente, le ofrece herramientas de apoyo, pero le permite al mismo tiempo mantener ese liderazgo en la gestión de esa relación con el cliente, proporcionándonos, como decía, lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la capacidad de análisis, de previsión y de manejo de grandes cantidades de información que nos da las soluciones tecnológicas de inteligencia artificial, junto con ese sentido común que aplica el ser humano en su relación empática con otros seres humanos. Estoy seguro de que las soluciones que estamos viendo durante el día de hoy y aquellas que sean finalistas y ganadoras estarán integradas en un futuro cercano dentro de nuestras soluciones combinadas para mejorar la experiencia del cliente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hablabas de las startups finalistas y ha llegado el momento que todos estábamos y estabais esperando, ¿no? El de conocer a esas startups finalistas de Make No Little Plans Accelerating Innovation. Por supuesto, antes de nada, vamos a dar la enhorabuena a esas 14 startups participantes en la iniciativa, puesto que el haber sido seleccionadas desde el inicio ya es un logro, ya supone una gran oportunidad y tiene mucho mérito, ¿no? Vamos a dar las gracias especialmente a Wapping, a Analyticals, Digitiamo, Meyo, Wonderflow, AppBee, Planet, Sentimer, Erudit AI, Playfilm, Nubi, Focum, Nemuru y AppQuality por su increíble participación. Como os decía, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Vamos a elegir primero a las finalistas y posteriormente conoceremos a la startup vencedora, ¿no? Las 3 startups finalistas de Make No Little Plans Accelerating Innovation son, atención, Erudit AI, Nubi y AppQuality. Vamos a conocer en detalle a estas startups finalistas. Alejandro Martínez nos acompaña. Alejandro es CEO y fundador de Erudit AI. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Entonces, nada, pues muchas gracias a Covisian por el espacio que ha abierto aquí con nosotros. La verdad que ha sido un placer participar en este evento y tener una ventana para hablar con empresas de Tier 1 y de primer nivel en España y hablar por fin de innovación, ¿no? Que es algo pues que nos mueve a todos los que estamos aquí. Entonces, la presentación os voy a dejar con un breve vídeo para comenzar, de 1 minuto y medio aproximadamente, y luego, pues bueno, discutiremos un poco sobre qué es Erudit y cuál es el valor que nosotros queremos aportar en los próximos 3 o 4 minutos. Así que, pues si os parece,
parece, adelante vídeo. Did you know that workplace stress costs the U.S. economy more than $500 billion? High stress makes employees more likely to leave their job, increasing the company's turnover cost by up to double the annual salary. And that's no good. The solution? Erudite AI helps identify those risks so you can take preventive action. But how does it work? Well, it's an AI-powered software applied to voice and text. It measures employees' well-being through their use of the company's communication suite. The dashboard shows graphic reports of your well-being metrics, burnout, engagement, and frictions. Erudite AI helps you surface red flags, pinpoint your people's needs, and create successful mediation strategies. Moreover, there is a topic section that shows the common subjects among your employees, allowing you to understand the reason behind each metric. Protect your workforce now with our AI-powered software by ensuring psychological safety, saving up to $20,000 annually per employee. Sign up for a free demo and discover how Erudite AI can impact your business. Genial, bueno, pues hasta aquí el vídeo, ahora viene la presentación, ¿no? Mi nombre es Alejandro, como ya ha dicho Roberto, y soy el CEO de Erudite AI. Somos una empresa que nació hace 1 año y medio aproximadamente en Miami, Florida, pero que tenemos también aquí subsidiaria en España y en Madrid. ¿A qué nos dedicamos? Pues básicamente a las personas, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, lo que queremos es que los negocios y los managers de personas sean capaces de conocer mejor a sus empleados y a sus equipos. Todo este programa y toda esta charla amena de hoy va relacionada con Customer Management, y al final pues voy a citar una frase de Richard Branson, que es el CEO y cofundador de Virgin, y con la que estoy muy alineado, que es básicamente: preocúpate de tu equipo y preocúpate de tus empleados, y ellos cuidarán de tus clientes. Creo que el Customer Management empieza por cuidar de tu casa y de cuidar a tu gente, y esa es un poco la visión que tenemos en Erudite y la filosofía, ¿no? Proporcionar una herramienta que simplemente con inteligencia artificial, sin tener que hacer encuestas, sin gastar el tiempo de nadie, de manera objetiva, en función de cómo se comuniquen las personas de tu empresa, pues a través de sus canales de comunicación, como Slack, el email o las videoconferencias, poder tener una visión en tiempo real de cuáles son los niveles de estrés dentro de la empresa, cuáles son sus niveles de engagement o si hay fallas de comunicación. Al final todo esto está relacionado con Customer Management. Desde tu equipo de tecnología, tu equipo de desarrolladores, tu equipo de marketing o tu equipo de ventas o tu equipo de Customer Success, todos ellos son puntos de contacto con tus clientes. Entonces al final cuidar de ellos es cuidar del core de tu negocio, que es tener clientes satisfechos. Nosotros ahora mismo somos 20 personas, de las cuales espero pues estar cuidando de la manera adecuada para que también cuiden de nuestros presentes y futuros clientes. Y bueno, pues en realidad nada más, dar las gracias sobre todo a Covisian por el evento y por todo el programa. Hemos participado en varios programas de innovación con corporates, y he de decir que ha sido la mejor experiencia hasta ahora, por todas las personas y todas las grandes empresas españolas con las que nos han puesto en contacto y por lo bien organizado que ha estado todo. Así que nada, un saludo desde aquí y muchas gracias por este espacio y por esta ventana. Muchísimas gracias, Alejandro, y enhorabuena por ser finalista. Gracias. En esta iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, como podéis comprobar, GSS Covisian ha transformado un poco sus oficinas en un pequeño plató. Estamos en pleno directo y de vez en cuando se dan pequeños fallos técnicos, ¿no? Vamos a conocer los desafíos de la experiencia de usuario, esta vez desde una startup internacional, exactamente una startup italiana. Damos las gracias a Benedetto Lamacchia, especialista de ventas en App Quality, que además tenemos que agradecerle que haga el esfuerzo de dar su discurso y su presentación en español. Benedetto, ¿qué tal? Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, les hablo desde Italia, pero sí, vamos a hacer todo en español. Les voy a hacer una pequeña presentación de lo que hacemos y vale, ya estamos. Vale, y como les dijimos, nosotros somos App Quality y antes de todo, muchas gracias por la oportunidad que tuvimos hoy día. Y nuestro objetivo es crear soluciones centradas en el cliente y poner a sus clientes en el centro de su empresa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la comunidad y de la fuerza de la comunidad. Vamos a ver en la próxima slide qué significa, cómo funciona y la gran pregunta, o sea, por si realmente funciona todo esto.
Y todos sabemos que hoy día la ventaja competitiva más importante es crear soluciones centradas en el cliente. Y eso lleva a más ventas, como podemos ver por ese ejemplo muy famoso, como el botón de Amazon que incrementó los ingresos de $300 millones, y digamos el nuevo e-commerce de Walmart que incrementó las ventas de 160%. Por otro lado, significa también reducir los costes, poner el cliente en el centro de las nuevas soluciones. Es lo que pasó ahí en G-Direct, acá en España, donde solo un 0,7% de los usuarios llama el call center. ¿Por qué pasa eso? Porque naturalmente las personas encuentran todo lo que necesitan en cada punto de interacción natural con la empresa, en el flujo de interacción natural. Y entonces la gran pregunta hoy día es, ¿ustedes están bien enfocados en el cliente? ¿Son líderes o son follower en ese proceso de enfoque? Casi todas las empresas nos dicen, ya, nosotros ya estamos muy bien en ese sentido, el cliente está en el centro de nuestra empresa, pero pues si hacemos la misma pregunta a los clientes, realmente solo un 30% estaría de acuerdo. Bueno, acá nace AppQuality. AppQuality nace para reducir este gap de empatía. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la comunidad, dando un micrófono a sus clientes, para que siempre tengan en cuenta la voz de sus usuarios y, en segundo lugar, para que esas personas hagan tarea para ustedes de manera más rápida, más económica, naturalmente, y sobre todo más profunda, como vamos a ver un poquito adelante. Acá hay una pequeña muestra también de nuestra dashboard. Pero, ¿cómo hacemos todo esto realmente? Lo hacemos de 4 maneras. Arriba a la izquierda están viendo, tenemos un sistema de prueba de calidad de software. Le vamos a encontrar todos los errores técnicos en aplicaciones, en sitios, en chatbot, lo que sea. Y para hacer todo esto, activamos un grupito de usuarios expertos dentro de nuestra gran comunidad que vamos a ver un poquito más adelante, y que trabajan en informática, hicieron una academia para encontrar y reportar de manera perfecta los errores con imagen y vídeo. Y podemos prometer por nuestra experiencia que vamos a encontrar más de 100 errores en producto que los clientes siempre nos dicen, bueno, eso ya está listo para el mercado, porque ya hicimos pruebas al interno. La verdad es que las pruebas al interno tienen muchos problemas. Principalmente los empleados no tienen los ojos frescos para encontrar los errores. Le doy un ejemplo. En la sección de registración siempre se encuentran un montón de errores porque los empleados ya están registrados naturalmente y dan como obvio que ahí no hayan errores, pero sí hay mucho y eso afecta obviamente mucho a los resultados de negocio. En segundo lugar, abajo a la izquierda, tenemos la otra mitad de la historia. Un producto digital puede estar bastante bien a nivel técnico, pero tener problemas de usabilidad. Y le doy acá otro ejemplo. Trabajamos un mes atrás con una plataforma que te permite personalizar tu moto antes de comprarla. Y los diseñadores del sitio pensaron, bueno, vamos a dar la máxima libertad posible para que cada cliente potencial pueda escoger entre un montón de opciones cómo quiere personalizar su moto antes de comprarla. Todos los usuarios que nosotros involucramos, que eran usuarios finales, clientes, posibles clientes, no todos nos dijeron, acá hay demasiada confusión. Y lo mismo encontraron nuestro psicólogo cognitivo que siguen estos proyectos. Y claro, no es nada técnico, pero afecta también a los resultados de toda la empresa. En tercer lugar, tenemos un sistema de investigación de mercado. Preferimos llamarlo Voice of the Customer porque queremos hacer un mapa de cada punto de interacción y encontrar la manera mejor de grabar y medir el nivel de satisfacción y otra métrica de este tipo. Pero no es clásico como tiempos, porque las personas ya están todas listas dentro de la comunidad y solo están a la espera de sus preguntas. Y en unas horas van a tener 100, 200, 300 respuestas respecto a 1, 2 o 3 preguntitas que son muy importantes para su empresa. Y en cuarto lugar,
arriba a la derecha, ya que todo este sistema de comunidad funciona muy bien, creamos una comunidad de 500 aqueréticos certificados. Porque, bueno, hoy día es muy importante la seguridad debido al COVID, que nos dio a aprender mucho. Y, bueno, no tiene sentido esperar por unos ataques informáticos antes de entender dónde están sus debilidades y dónde invertir. Entonces, hacemos ataques coordinados y certificados y en 24 horas vas a tener todos los resultados, todos los problemas con consejo por esta comunidad de 500 expertos. Vale. Este es nuestro motor. 250.000 personas dentro de nuestra comunidad en todo el mundo. Hay muchos en España y mucho más de 250.000 dispositivos, porque claramente cada uno de nosotros tiene mucho más que un dispositivo y es una cobertura, una profundidad, como le dije, que no se puede alcanzar con pruebas al interno. Y son consumidores finales, son emprendedores, son especialistas, por si ustedes necesitan, no sé, abogados de cierta municipalidad de España y no tenemos bastante, vamos a encontrarlo en unas horas con una campaña por las redes sociales sin retraso. Esa es nuestra gran fuerza realmente. Y bueno, hasta ahora le hablé de una opción, o sea, una empresa que llega en Aquality y, digamos, toma servicio desde la comunidad, entra en la comunidad y toma servicio. Hay otra opción, o sea, tomar la comunidad y ponerla en el centro de su empresa. Es otra manera de hacerlo, es un nivel un poquito más alto, es una manera de tener un contacto, un lazo permanente con las personas que realmente importan para su empresa, que son los clientes. Y eso es el Crowd Compass. El Crowd Compass es un laboratorio permanente de usuario que vamos a seleccionar dependiendo de lo que necesitan. Clientes de la competencia, prospect, lo que sea. Y la palabra muy importante es flexibilidad. Estas personas llegan, le hacemos esta comunidad exclusiva para su empresa, para que tengan siempre en cuenta la voz de sus clientes, para que una pregunta que llega en una reunión en la mañana de la oficina tenga una respuesta de sus clientes en la tarde. Eso permite, es una rapidez totalmente diferente de los sistemas clásicos. Y en segundo lugar, esta comunidad permite hacer otra cosa muy importante, o sea, romper los silos de las diferentes áreas de la empresa. Porque claro que acá pueden acceder todas las personas muy importantes de la empresa y hacer prueba, por ejemplo, de un nuevo producto, hacer prueba, por ejemplo, de una comunicación antes de lanzarla, pueden hacer prueba de un prototipo, de una nueva aplicación, todo lo que sea. Hay una coherencia en todo. Y sí, bueno, acá hay unos ejemplos muy rápidos de lo que se puede hacer. Customer Experience, User Experience, pero la verdad, el mayor potencial se encuentra cuando realmente toda la empresa está involucrada en ese proceso y perciben esta comunidad que está en el centro, que le vamos a crear simplemente para ustedes. Y vale, acá pueden ver, pueden seguir, esta comunidad puede seguir sus proyectos en cada parte del flujo. En una parte podemos activar los prospects, en otra clientes muy fieles, lo que sea. Y vale, en esta casi última slide le voy a mostrar, bueno, a la derecha vas a ver cómo reportan un error uno de nuestros usuarios. Se graba y en 27 segundos alcanza a entregar el video con el problema muy bien claro. Y a la derecha vas a tener una idea de nuestros clásicos informes. Una combinación entre métricas formativas y con referencia de mercado, con referencias académicas, para entender si funciona o no, están yendo bien o no, y también datos cualitativos, insight de marketing, básicamente. Y la gran pregunta, ¿todo esto realmente funciona? Vale, hicimos un trabajo enorme con Costa, que es una empresa internacional de cruceros, trabajo iterativo, que significa, bueno, prueba, respuesta, modificación, prueba 2, respuesta 2, modificación 2. En ese proceso fueron
fueron involucrados 150.000 usuarios de nuestra comunidad. Encontramos 230 errores, 18 estaban críticos. Ese es un sitio que ya existía desde hace años y hacían millones de euros a través de este sitio. Sin embargo, los de Costa nos dijeron que su tasa de conversión, debido a este trabajo, gracias a este trabajo, incrementó de un 25%. Y eso es lo que más nos orgullece, además de todo lo que le dije. Pequeña muestra de uno de nuestros clientes y nuestra misión. Queremos un mundo donde las soluciones digitales sean muy bien integradas con el mundo físico y sean accesibles para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benedetto. En representación finalmente de la tercera startup seleccionada, damos la bienvenida a Gustavo Medina, fundador y CEO de Nubi. Gustavo, por favor, ¿qué tal? Roberto? Cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada, quería comenzar primero dando las gracias al equipo de Covisian por habernos invitado a este evento y la enhorabuena a todas las startups que han presentado, que ha sido alucinante ver las aventuras que cada uno montaba. Bueno, vamos a por Nubi. Nubi, nosotros somos una compañía que trabaja en remoto hace muchos años, antes incluso que el COVID, todos somos conscientes de lo que ha ocurrido estos últimos años y cómo muchas compañías, startups y grandes corporaciones se han visto forzadas a de repente tener que trabajar en remoto. Entonces, esto ha sido un cambio para ellos en muchos sentidos, ¿no? Nubi, nosotros lo que hemos creado con Nubi es una herramienta para que el equipo en remoto tenga la sensación de comunidad, tenga la sensación de estar juntos, tenga la posibilidad de trabajar otra vez juntos, pero en remoto. Todo el trabajo en remoto, si alguno le ha interesado el tema en algún momento, todo comenzó con los Google Docs, Slack, y era un poco, eran grupos individuales que trabajaban relativamente aislados. A esto se le sumó Google Meet, Zoom, en el que la creatividad ya arrancaba la videoconferencia, los sistemas de comunicaciones lo permitieron, estas herramientas han evolucionado muy, muy rápido y muy bien, pero aún así, pues había que agendar las reuniones, quedar para eventos rápidos, era un poco también muy aislado. Y nosotros entendemos que ahora la experiencia en remoto va a quedar, no para todas las compañías, no para todos los grupos, no para todas las startups, pero va a quedarse en algún momento, ¿no? Sobre todo el modelo híbrido. Y nosotros entendemos que será un entorno multijugador. Con Nubi nosotros hemos creado varios verticales, uno como para equipos de trabajo, en el que todos tienen la sensación de estar juntos, uno para eventos. Uno de los problemas en eventos virtuales que muchos habrán sufrido y entenderán perfectamente es que ves el tipo que está dando el webinar y ves un numerito que pone 500 personas escuchando, pero no tienes ese contacto. Con Nubi, detrás de cada avatar hay una persona. Clicas, hablas con él, le llamas, chateas. Detrás de cada avatar hay un usuario real que está asistiendo en un booth o en un webinar. Ahora verán, ¿podéis poner el vídeo? Esto es una oficina de verdad de hace 45 minutos. Entonces estos avatares son avatares de verdad, ese que camina soy yo. Puedes ver el estado de la gente, quién está comiendo, trabajando, la zona horaria de cada uno, los países en los que están. En este caso aquí hay unos 5 países aproximadamente. Y en este momento yo cliqué y me entré en una de las salas de juntas y la cámara se me activó automáticamente y ahí estaba el equipo, que se sorprendieron, por cierto, porque no se lo esperaban. Y ahí ellos estaban trabajando, compartiendo las herramientas, estaban juntos en la sala de reuniones. Pero lo interesante es que mientras nosotros trabajamos, yo sé que Óscar está comiendo, Mel está comiendo, que Miguel y Aitami están reunidos en esta sala, que en la sala Lao Set está reunido con Pablo. Y bueno, nosotros con Nubi en realidad lo que nos queremos querido enfocar es en desarrollar una herramienta que ayude en esta nueva forma de cultura corporativa en remoto. Hemos puesto juegos como este para jugar en equipo y con la cámara, como si estuvieses en tu oficinita. Tenemos herramientas de OKR, de gestión de proyectos, de tareas individuales. Nosotros nos hemos intentado focalizar en desarrollar un producto que ayude a trabajar ese nuevo concepto de cultura corporativa que hoy cambia para muchas compañías. También este es el espacio de eventos al que nos vamos ahora, en el que, como comentaba, una de las grandes ventajas, en este espacio voy a estar solo, no había nadie en el evento, es un evento que está preparado para las próximas semanas. Este es el espacio de eventos.
Con Espacio de Eventos hemos recuperado el concepto de los expositores, de los booths, que con las experiencias de eventos virtuales había desaparecido. Podemos tener otra vez patrocinadores que tienen su booth y podemos entrar en el booth y la cámara se activa automáticamente y tener la típica presentación de un producto, un servicio dentro de un booth normal. Está la zona de webinars y junto al espacio de eventos tenemos el espacio del post-evento, que les va a gustar especialmente. El concepto también es que Nubi, desde el punto de vista de los eventos, destaca como una herramienta de networking. Ahora se entiende un poco mejor lo que les quería decir, ¿no? En este caso, Nubi en realidad es una herramienta en la que detrás de cada avatar, imaginaros aquí en este sitio unos 500 avatares, como si fuese un juego, de hecho lo es, en el que detrás de cada avatar hay una persona y interactúas con él, hablas, chateas. En este caso lo he puesto para que lo vean. El tipo se va a poner a bailar en un ratito, pero bueno, esto era para las risas, para la presentación. Puedes tener información de esta persona, pedir que te la mande por correo, la ficha, contactos, como la tarjeta de visita, ¿vale? Listo, si quieres, en lo que el tipo baila, nos saltamos a la presentación otra vez. Mírale, qué felicidad. Vale. Entonces, hay un tercer vertical que es educación, tenemos universidades como clientes, y hay un cuarto vertical que estamos experimentando, que es la experiencia de comercio electrónico, en el que al acercarte al mostrador salta la cámara de la persona que te atiende y tú, mientras te desplazas por los diferentes stands, tienes la experiencia de comercio electrónico como la conocen. Estas son las herramientas que estamos desarrollando junto con Nubi para dar ese valor añadido de cultura corporativa, encuestas, tareas de equipo, OKR, enviar ficheros muy grandes, enviar claves a clientes, pequeñas utilidades y pequeñas herramientas como un wiki corporativo de conocimiento interno que ayuda a desarrollar toda esta nueva cultura corporativa que cambia en remoto. El plan maligno final es crear una comunidad de empresas en Nubi, una comunidad en la que trabajadores remotos pueden cambiar de oficinas, aquellas que sean públicas, visitar eventos que hay en ese momento, visitar universidades, formarse. Hemos arrancado los servicios de clases de idiomas. Y este es un poco el objetivo, ¿no? Ahora mismo con la herramienta tenemos en la parte de la hoja de ruta de desarrollo, la funcionalidad de fiesta de cumpleaños, que esta es otra guerra, muy divertida. Pero nosotros tenemos dentro de este mercado, de los 4 verticales que les comentamos, tenemos los modelos de negocio gratuito, comprando assets digitales, $2 por usuario mes en las versiones de pago, y la versión de eventos de $500 por setup de eventos, y la versión corporativa donde tenemos, como decía, algunas corporaciones y universidades que pagan una especie de tarifa plana y todos sus usuarios pueden crear tantos espacios y tantos eventos como quieran. Tenemos casi 1000 usuarios, tenemos 235 equipos, esto es de antes de ayer, tenemos unos cuantos más, y hemos hecho ya 11 eventos con Nubi. Venga, muchas gracias, espero que les haya gustado. Pues muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que me ha encantado ver esta aplicación, lo que yo no sé si en mi universidad hubiese existido. Nunca se sabe. Yo no sé si alguno habríamos acabado la carrera. Exactamente. Porque estábamos hubiésemos puesto el un billar. poco... Sí. Pues muchísimas gracias, Gustavo, también a Alejandro y por supuesto a Benedetto por mostrarnos vuestras soluciones, vuestras startups. Y ahora sí que ha llegado el momento más esperado, el momento en el que vamos a conocer a la startup ganadora de la iniciativa Make No Little Plans Accelerating Innovation. Y vamos a dar la enhorabuena, ya sin más dilación, al vencedor, que es ni más ni menos, ven por favor, venid aquí los dos. Repetimos, Alejandro, Gustavo y Benedetto están por ganar esta iniciativa. Y el vencedor es AppQuality. Benedetto, ¿nos escuchas? Ya, muchas gracias. Muchas gracias por la... Es un poquito... Me quedé un poquito sorprendido porque cuando el administrador delegado me dijo, vale, te doy esta posibilidad, ya empecé un poquito a decir con coraje y todo. Quiero agradecer mucho por la oportunidad al Grupo Covisian y naturalmente Luca Manera, que es lo que creó toda AppQuality, y sobre todo el grupo de AppQuality, porque la verdad es que yo simplemente hice unas presentaciones de las ideas, de lo que pasa, pero realmente lo que dijo Gianluca antes, lo más importante en una empresa es el proceso creativo.
todo el grupo de App Quality siempre permite que este fuego en el centro de la empresa se quede activo y que permita calentar también las presentaciones comerciales, siempre con nueva idea, nueva propuesta. Por eso, me enorgullece mucho de ser parte de esta gran comunidad. Benedetto, pues enhorabuena, de verdad, mi más sincera enhorabuena también a Gustavo y a Alejandro, que han estado aquí, han sido finalistas y nos han explicado muy bien cómo son sus apps. Me vas a permitir, no sé si te gusta el fútbol, un pequeño guiño futbolístico, y es que yo creo que va a ser esta iniciativa lo único que vas a ganar hoy. Pero bueno, ya más allá de la broma, ¿vale? Te doy la más sincera enhorabuena y que tu startup siga triunfando como lo está haciendo. Un abrazo. Vale, mucho. Ha sido un gusto. Es significativo ver que las grandes empresas españolas se han decantado por valores como la gestión de personas, en el caso que acabamos de ver, de Erduit y de Nubi, y por poner al cliente en el centro de la estrategia, como es el caso de App Quality de Benedetto, ¿no? No nos cansamos de dar la enhorabuena a los 14 participantes en esta iniciativa, también a los 3 finalistas y, por supuesto, a App Quality, que ha sido la ganadora. Y vamos a cerrar esta sesión de innovación con la presentación de Javier Pérez, el exgerente de ventas en Google Cloud, y nos va a presentar algunas ideas sobre innovación y sobre personas. Javier. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a GSS Grupo Covisian por contar con nosotros e invitarnos a este bonito evento. A mí me ha encantado escuchar a las startups y ver pues, toda la innovación, y enhorabuena por estar aquí a los finalistas y, por supuesto, a los ganadores. A mí me han pedido que hable de innovación en Google. Nosotros no somos ya una startup, pero sí que yo creo que tenemos todavía bastante alma de startup y, por supuesto, de innovación. Y os quería traer una serie de ideas cortas, porque tenemos 8 minutos, 8-10, y ya vamos un poquito fuera de hora, con lo cual no voy a alargar demasiado. Pero sí que os quería comentar cómo Google compite en un mercado, pues que todos sabéis, el mundo tecnológico, que es altamente competitivo. Esta slide que podéis ver aquí no es post-pandemia, es de hecho pre-pandemia, a pesar de lo que pueda parecer que está cambiando el mundo del trabajo y de cómo trabajamos todos. Esto ya lleva años Google invirtiendo en tratar de diseñar el mejor entorno, el mejor puesto de trabajo, la mejor cultura para permitir contratar a los mejores del mercado, que tenerles y darles un entorno en el que puedan innovar y crear nuevas cosas, ya sea pues, estando en la oficina o fuera o colaborando entre muchos, pocos, da un poco igual, ¿no? Como Google compite es a través de la innovación, y lo que tratamos es de crear cada vez nuevos productos que tengan valor para nuestros usuarios. Pues todos seguro que usáis Gmail o Google Maps, pero ha salido hace poco pues, Stadia, Google Assistant y otros productos, como por ejemplo Google Cloud, o incluso mejorar los existentes. El buscador lleva muchísimos años, fue el primer producto de Google y sigue evolucionando. No sé si os dais cuenta, pero sigue evolucionando constantemente, con mayores capacidades ahora de inteligencia artificial, machine learning y demás. De hecho, si os interesa el tema, hay un vídeo muy interesante en YouTube que se llama Trillions of Questions, No Easy Answers, que habla de las últimas evoluciones del buscador, muy interesantes para que veáis un poco cómo innova Google, si queréis echar más minutos y ver cómo funciona internamente. Y yo lo que os quería contar es 8 pequeñas píldoras muy rápidas que conforman un poco la cultura de Google, porque realmente Google no es que tenga un departamento de innovación o no es que haya una serie de gente creando nuevos productos, es que en general la forma de trabajo es crear una cultura, unos valores, unos comportamientos que hagan que todo el mundo realmente esté pensando en cómo mejorar su faceta de trabajo, crear nuevos productos o como os decía, desarrollar los existentes, ¿no? El primer punto que me gustaría contaros es que todo el mundo trabaja para un propósito. Todos trabajamos por dinero, pero si realmente tenemos un propósito detrás que nos lo queremos y nos llena, la gente en general va a trabajar mucho más motivada y mucho más orientada hacia esa misión. En el caso de Google, la misión de la compañía es
organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todo el mundo, o sea, la información que sea, pero eso todo baja a los diferentes equipos y cada equipo, gran parte de la responsabilidad de los managers es crear que todo el mundo entienda cuál es la misión de ese equipo, cuáles son los objetivos y que todo el mundo sea partícipes de ellos y lo vea como un propósito para trabajar, ¿no? Y trabajamos mucho con la metodología de OKRs, de OKRs, que seguro que muchos conocéis, que lo que tratan es justo de aterrizar esa misión a acciones y a objetivos concretos en cada trimestre. El segundo es, para tener una cultura determinada, también es muy importante tener una plantilla determinada. Y aquí tiene varias facetas. Por supuesto, fichar gente buena en los talentos, en las capacidades, en los skills que sean necesarios para los diferentes departamentos. En Google involucramos a todo el mundo en la selección, es decir, no es el departamento de recursos humanos el que entrevista y el que filtra, sino que es todo el equipo en el que se va a trabajar, el que busca las mejores personas que van a estar luego complementando ese equipo. Y finalmente, no vale con que, oye, tengas muy buenas competencias, capacidades en ese puesto, sepas mucho de ese trabajo, sino además tienes que tener un fit cultural, es decir, para tener la cultura que se busca en innovación, también buscamos gente que ya de forma natural tenga esa predisposición, ¿no? Que trabaje en equipo, colaborativamente, que tenga cierto, lo que se llama growth mindset, es decir, que busque crecer, cambiar, ir a por más, proactividad, innovación, creatividad, pensamiento lateral, bueno, una serie de cosas que en muchos casos buscamos, ¿no? El tercer punto es dar libertad a la gente una vez que fichas a los buenos, pues, oye, darles la capacidad de que piensen por sí mismos y busquen nuevas cosas, ¿no? Y ahí todos tenemos nuestro ámbito de trabajo, pero también la compañía te da libertad para formarte en temas que a lo mejor son diferentes y que te interesan y que tienes inquietudes y te van a permitir crear nuevas cosas, en dedicar parte de tu tiempo, el famoso 20%, a crear ideas. Gmail, por ejemplo, nace así, de un pequeño grupo de ingenieros que no estaban contentos en cómo se gestionaban las herramientas de correo electrónico y crearon su propia herramienta de correo electrónico. A partir de ahí se desarrolló como producto y así muchos productos de Google, ¿no? Y es parte de la innovación de Google, los propios empleados dando un paso adelante y en el ámbito de su trabajo o no, yéndose a hacer otras cosas. El famoso 10X, no sé si os suena, el poner objetivos aspiracionales, a veces locos, muchas veces le llamamos moonshots, ¿no? El tratar de lanzar algo que llegue a la luna, ¿no? Evidentemente, muchas veces sabemos que son cosas complicadas o muy difíciles, pero si no tienes esa mentalidad, no vas a tratar de hacer las cosas de forma diferente, no vas a innovar, no vas a tener pensamiento lateral. Muchas veces lo decimos, ahí hay una cita, pero muchas veces lo decimos de otra forma, que es el que inventó la bombilla no trataba de mejorar un 10% la vela, buscaba crear una forma de iluminación completamente diferente. Eso significa también que por el camino muchos se van a quedar en menos. Bueno, pero si consigues un 3X o un 5X, ya probablemente es mucho mejor que si te estabas intentando un 40%, un 10% de mejora, que probablemente te quedes en menos, ¿no? Y eso también significa, como la otra cara de la moneda, en que tienes que tener una cultura que valore el fracaso. Que lo valore, que lo aplauda, porque si todo el mundo se va a poner objetivos 10X, pues mucha gente va a fracasar, ¿no? Los que acierten pues van a cambiar industrias o van a cambiar productos o van a cambiar resultados, pero muchos van a fracasar y eso no pasa nada siempre y cuando fracase rápido, ¿no? Que es la otra derivada de fail fast, ¿no? Si tienes que hacer algo rápido y fracasa y luego vamos a lo siguiente, ¿no? Google también cree mucho en la cultura de comunicación abierta. Hay mucha confianza en los empleados y hay una visión en la que la capa directiva comparte todo con los equipos, tanto a nivel departamento como a nivel CEO y fundadores, donde cada 2 semanas se comparte la estrategia, los resultados, lo que están haciendo diferentes equipos, como una forma de involucrar a todos en el proyecto común que es la empresa. Y también se incentiva mucho la comunicación de abajo arriba, es decir, que los empleados tengan en todos esos eventos donde los directivos cuentan la estrategia, la capacidad de hacer preguntas e incluso retar a los directivos de por qué no estamos haciendo esto otro, habéis pensado esto, etcétera, etcétera, y de esa forma crear una sensación de pertenencia a un grupo. Y eso es parte fundamental de la cultura de Google, ¿no? Google tiene 3 valores dentro de su digamos, mensaje de cultura interno y externo. El primero de ellos es respetar al usuario.
Y eso significa que cuando vas a tomar decisiones de producto, incluso no de producto, también de otras índoles, lo primero que se piensa es qué es lo mejor para el usuario. Luego se piensa qué es lo mejor para el partner y al final pues todo lo demás seguirá, ¿no? Cómo monetizar o cómo seguir innovando. El tema es inicialmente qué es lo mejor para el usuario, que no siempre es lo mismo que qué es lo que está haciendo la competencia o qué es lo mejor para el comprador. Aquí en la slide veis el típico móvil de bebé, tal y como lo estáis viendo así, está pensado para el comprador, que son los padres. En calidad del usuario probablemente lo ve así, ¿no? Ese es un poco el tratar de ponernos en los zapatos del usuario, lo que se busca siempre en Google a la hora de tomar decisiones y, por supuesto, desarrollar los productos. Muy relacionado con lo que comentaba antes, muy importante el dar o tener un sesgo hacia la acción, hacia el lanzamiento por encima de la perfección. Es decir, es mejor lanzar rápido y ser ágil que no tratar de la perfección. Primero, porque muchas veces nos equivocamos y lo descubres enseguida según vas iterando ciclos de producto, ciclos de lo que estés lanzando. Y segundo, porque es la forma de perfeccionar las cosas de una forma mucho más rápida, teniendo interacciones y situaciones reales donde puedes ver lo que te estás equivocando y lo que no. En general, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de Google es que hay una gran predisposición a la velocidad, a ir deprisa. No necesariamente en la dirección perfecta, o no necesariamente con la solución perfecta, pero sí a ir todo lo deprisa que se pueda. Y finalmente, Google también es una empresa muy data-driven. Y eso es parte de la cultura y parte de donde se apoya gran parte de la innovación. En todas las reuniones se pide que se apoyen las justificaciones, los argumentos con data. Un porcentaje muy grande de la compañía accede a datos, al data warehouse, todos los meses, y cuando digo muy alto, por encima del 50%. Y en general, incluso en la selección de personal, buscamos gente que tenga esa capacidad de pensar en términos de data, en términos analíticos, y que luego tenga esa predisposición a usar los datos para tomar decisiones de negocio. Y por mi parte, ya está todo. Muchas gracias. Espectacular este cierre. Javier, muchísimas gracias a ti por tu exposición. Con él vamos a terminar esta sesión. Esperemos que os haya servido para reflexionar, para que os haya tocado alguna fibra dentro, ¿no? Para seguir innovando sin parar. Y por mi parte nada más, solo me queda agradecer al equipo técnico todo el esfuerzo que ha realizado en estas más de 2 horas de directo. Nos volveremos a ver en la próxima edición de Make No Little Plans y muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Hasta otra.